El humo en la cantina era lo suficientemente denso como para ocultar secretos. A Bell Nash le gustaba así. El viejo corredor de bolsa traxiano llevaba 20 años trabajando desde esta cabina de la esquina y sabía interpretar el ambiente. Esta noche se sentía diferente. El ruido habitual de voces alienígenas y tintineo de vasos se había reducido a susurros nerviosos. Bell Nash miró el panel de datos en sus manos con garras. La oferta de empleo brillaba en rojo intenso en la pantalla. Alta prioridad. Un sueldo altísimo con el dinero suficiente para comprar una luna pequeña. Pero nadie lo quería. 3 horas antes había anunciado el contrato a la cantina abarrotada. 200 de los mejores de la galaxia. Los mercenarios se habían quedado en silencio. Ahora, la mayoría se había ido. Solo los desesperados algunos se quedaron, bebiendo sus bebidas y evitando el contacto visual. El trabajo era sencillo en teoría. Un equipo humano de fuerzas especiales estaba causando problemas en la sonda Kepler 452b. Estaban deteniendo las operaciones mineras y protegiendo a los nativos locales. El consorcio minero galáctico los quería eliminado. Trabajo estándar para mercenarios experimentados, pero estos no eran humanos comunes. Bell Nash recordó los primeros informes que llegaron hace 6 meses. Un equipo de ataque seheriano había intentado capturar una base humana en el mundo helado de Vega 3. 50 guerreros de élite entraron. 3 regresaron. Estaban roto. Hablando de humanos que lucharon como demonios y nunca parecieron cansarse. Luego ocurrió el incidente. En la estación próxima, un negociador humano había entrado a una reunión con jefes del crimen de 5 especies diferentes. Cuando comenzó el tiroteo, el humano no huyó ni se rindió. En cambio, mató a 12 personas armadas extraterrestres con sus propias manos y salió como si nada hubiera pasado. Las historias seguían llegando. Humanos que sobrevivieron en el espacio sin trajes. Humanos que comieron veneno y se hicieron más fuertes. Humanos que volvieron las armas de sus enemigos contra ellos. Cada historia era más imposible que el último. Pero los testigos eran reales. Los cuerpos también lo eran. Bell levantó la vista, mientras unos pasos pesados se acercaban a su mesa. Teore estaba allí, con su azul. Seherian su piel se veía pálida en la penumbra. Los problemas de deuda del joven alienígena eran bien conocidos en el submundo criminal. Los acreedores querían 50 millones de créditos, o se lo darían de comer a sus demonios favoritos. El trabajo humano, dijo Teore con voz apenas firme. ¿Aún está disponible? Belash lo estudió. Teore era joven pero experimentado. Había liderado incursiones exitosas en líneas navieras corporativas. Su equipo estaba bien capacitado y bien equipado. Pero esto era diferente. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó con los demás? ¿Quién lo intentó? Preguntó Bell Nash. Teore asintió. Historias propaganda. Humanos intentando asustarnos. Grixal pensó lo mismo. Bell Nash se reclinó en su asiento. Su compañía tenía 300 guerreros, la mejor armadura que el dinero podía comprar. Armas militares. Acorralaron a un equipo humano en el asteroide 47b. ¿Qué pasó? Los humanos giraron un asteroide se convirtió en un arma. De alguna manera cambió su órbita y se estrelló contra la nave de mando de Grixal. 200 muertos en 30 segundos. El resto se rindió. Los ojos de Bell Nash brillaron en la oscuridad. Los humanos los dejaron. Dijeron que querían que corrieran la voz. Los demás se revolvieron nerviosos. ¿Cómo? ¿Cuántos humanos había allí? 5. El silencio se extendió entre ellos, alrededor de la cantina. Otros extraterrestres fingieron no escuchar, pendientes de cada palabra. La paga es de 75 millones créditos ahora, dijo Bell Nash. El consorcio lo volvió a plantear hace una hora. Los ojos se abrieron de par en par. Era más dinero que la mayoría de los mercenarios veían en toda su vida. Suficiente para pagar sus deudas y comprarse su propio
Flota. ¿Qué sabemos del objetivo?, preguntó. Belash activó su panel de datos. Aparecieron imágenes holográficas sobre la mesa. 5 rostros humanos. Volvió a mirar, parecían bastante comunes. Sin mutaciones visibles ni implantes cibernéticos, solo humanos normales en uniformes militares. El capitán Kwan lidera el equipo, ex agente especial de la República de Corea Fuerzas. 23 misiones exitosas al espacio profundo. Sin fallos registrados. La imagen cambió a un humano más joven. Day es su experto en explosivos. Se convirtió en una simple carga minera, se convirtió en un arma que destruyó toda una base del sindicato. El siguiente rostro pertenecía a una mujer humana. Hannah, francotiradora, confirmó bajas a distancias que deberían ser imposibles con armas estándar. La inteligencia sugiere que golpea objetivos a través de paredes sólidas. Apareció otro rostro. Jun maneja su tecnología. Se dividió en 3 diferentes sistemas informáticos alienígenas que solo usan piezas recuperadas. El mes pasado, hackeó un acorazado del consorcio y lo obligó a atacar. Su propia flota de escolta. La imagen final mostró a otra mujer. Nari es su médico. Mantiene al equipo sano en entornos que matarían a la mayoría de las especies. También crea armas químicas, de plantas y minerales locales. Teore miró fijamente los rostros. Parecían tan normal, tan inofensivo, pero los informes pintaron un panorama diferente. ¿Por qué? ¿Están en Kepler 442b?, preguntó. Protegiendo a los nativos, dijo Nash. El consorcio quiere minar todo el planeta. Las especies locales se extinguirían. Estos humanos decidieron detenerlo. 5 soldados contra una operación minera. 5 soldados que ya han destruido 3 minas. Instalaciones, hundió 2 barcos de transporte y obligó al consorcio a evacuar su base principal. Nash desactivó el holograma. Llevan allí 6 años. Meses. Todas las compañías mercenarias enviadas tras ellos han fracasado. Teore pensó en sus deudas, en las criaturas, que lo destrozaría si no pudiera pagar, sobre su tripulación que confió en él. Encontrar un trabajo que los mantuviera vivos. Aceptaré el trabajo, dijo. Bell Nash no pareció sorprendido. Extraterrestres, desesperados, tomaron decisiones estúpidas. Fue bueno para el negocio, necesitarás una gran fuerza, dijo el corredor. Recomiendo al menos 200 guerreros, especies mixtas, diferentes especialidades. Eso costará una fortuna. Menos que morir. Bell Nash transfirió el contrato al dispositivo personal de T-Core. Pago al finalizar. Condiciones estándar. El consorcio exige prueba de la rescisión. Teore se puso de pie, con la decisión tomada. Alrededor de la cantina, otros mercenarios lo observaban con expresiones de lástima y miedo. Sabían lo que les pasaba a los extraterrestres que luchaban contra los humanos. Los inteligentes caminaban lejos. Los desesperados murieron. Cuando Teore se fue, las conversaciones se reanudaron lentamente, pero el ambiente seguía siendo sombrío. Todos sabían que, en pocos días, otra compañía mercenaria sería destruida. Otro grupo de sobrevivientes regresaría con historias imposibles sobre las capacidades humanas. Bell Nash se sirvió otra copa. El negocio iba bien, pero se preguntaba, ¿cuánto duraría? Se corría la voz. A través de la galaxia, los humanos no solo eran duros, eran algo completamente distinto. Algo que transformaba cada desventaja en un arma. Algo que se hacía más fuerte cuando se lastimaba y más peligroso cuando se le acorralaba. En lo más profundo, en partes del espacio donde solo viajaban los mercenarios más valientes, estaba surgiendo una nueva regla. Podías luchar contra cualquiera en el galaxia y tener la oportunidad de ganar. Piratas, ejércitos corporativos, alienígenas, fuerzas militares, todas tenían debilidades que podían explotarse, pero los humanos eran diferente. Los humanos se adaptaron. Los humanos aprendieron. Los humanos convirtieron a sus enemigos contra ellos.
Y las fuerzas especiales humanas eran las peores de todas. Eran las que entraban en situaciones imposibles y de alguna manera salió. La apuesta inteligente era quedarse lejos de los contratos humanos. El dinero desesperado estaba a punto de aprender por qué. Fuera de la cantina, Decore ya estaba haciendo llamadas, reclutando a los mejores luchadores que podía permitirse, planeando un asalto que seguramente triunfaría donde otros habían fracasado. Se dijo a sí mismo que 200 guerreros profesionales con superioridad la tecnología podía manejar a 5 humanos. En el fondo, sabía que estaba equivocado. Pero, a veces, equivocarse era mejor que morir por deudas impagas. Al menos así, moriría, luchando en lugar de ser destrozado por las mascotas de sus acreedores. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección. Los humanos no luchaban en las guerras de la forma otras especies lo hicieron. No siguieron las reglas. No respetaron a los superiores, números o mejor tecnología. Simplemente ganaron, sin importar lo que costara. Y las fuerzas especiales humanas fueron las que mejor enseñaron esa lección. Las naves de transporte se lanzaron de el hiperespacio parecía estrellas fugaces. Techour se encontraba en el puente de su nave de mando, observando las estrellas azules y verdes. El planeta se agranda en la pantalla. Kepler 442b parecía tranquilo, desde la órbita. No había señales de la guerra que se libraba en su superficie desde hacía meses. 230 guerreros, listo para el despliegue. Su teniente Krexer informó. Tropas de choque saferianas, cazadores emtoides y 50 elianos. Soldados, cibernéticos, el mejor equipo que el dinero puede comprar. Beckmore asintió. La fuerza había le costó todo lo que tenía y más de lo que había pedido prestado. Armadura de poder que podía detener los proyectiles de los tanques. Armas de energía que podría atravesar cascos de naves espaciales. Equipos de escaneo que podrían rastrear un objetivo desde la órbita. Si esto no funcionara, nada lo haría. ¿Alguna noticia de los humanos?, preguntó. Silencioso. Los escáneres de largo alcance muestran. Los encontraron en los cañones de cristal cerca del asentamiento nativo, exactamente donde la inteligencia dijo que estarían. Debería haber hecho que Teore se sintiera mejor. En cambio, le preocupó. Se suponía que los humanos eran impredecibles. Encontrarlos colocó justo donde se esperaba. Parecía una trampa. Desplieguen la primera oleada, ordenó, con 50 emetoides con protocolos completos de cazador. Si los humanos huyen, rastréenlos. Sí, lucha, inmovilízalos para el asalto principal. Las cápsulas de desembarco salieron disparadas desde las naves de transporte como balas. Los observó avanzar velozmente hacia la superficie del planeta, llevando a sus mejores cazadores hacia su objetivo. En 30 minutos todo habría terminado. Los humanos estarían muertos. Él tendría su dinero y sus deudas estarían pagadas. Se equivocó sobre los 30 minutos. El capitán Quan se agazapó detrás de una formación de cristal, observando. La cápsula de desembarco alienígena se estrelló contra el suelo a 2 kilómetros de distancia. El impacto levantó nubes de polvo rojo que ocultaría el movimiento durante varios minutos. Perfecto para lo que había planeado. Mantoides, dijo Hannah desde su posición en la cresta de arriba. Su rifle de francotirador ya estaba rastreando a los primeros extraterrestres que emergían de sus cápsulas. 50 de ellos con equipo estándar de cazador. Jun, ¿cómo son sus comunicaciones? ¿Te gusta?, preguntó Quan por el micrófono de garganta. Cifrado militar básico. Fue la respuesta del especialista en tecnología escondido en un sistema de cuevas abajo. Ya está roto. Siguen el estándar. Patrones de búsqueda muy predecibles. Quan sonrió. Predecible era exactamente lo que él se busca. Nari, despliega los regalos de bienvenida. El médico del equipo también era su químico, experta en guerra. Durante la última semana, había estado preparando sorpresas especiales con las plantas nativas del planeta.
Los mantoides estaban a punto de descubrir que sus narices sensibles eran una debilidad, no una ventaja. Día. Son la fiesta. ¿Listos? ¿Los regalos? Explosivos colocados y armados, confirmó el experto en demolición, a la espera de los invitados. Para llegar, los mantoides se movían por el cañón en perfecta formación. Los rostros parecidos a insectos se retorcieron mientras saboreaban el aire, siguiendo rastros de olor hacia las posiciones humanas. Tenían confianza. Los emetoides eran los mejores, cazadores de la galaxia. Su reputación se construyó sobre miles de cacerías exitosas en docenas de mundos. Nunca antes habían cazado humanos. El primero, el mantoide, golpeó la trampa química de Nari y se detuvo en seco. El olor era erróneo. En lugar de feromonas humanas, su nariz estaba llena del hedor abrumador de carne podrida mezclada con algo que le quemaba los senos paranasales. Intentó despejar sus vías respiratorias, pero el olor solo se hizo más fuerte. A su alrededor, sus compañeros cazadores tenían el mismo problema. Sus sentidos mejorados, normalmente su mayor arma, se habían convertido en responsabilidad. No podían oler nada excepto la horrible mezcla que Nari había creado con hongos, locales y descomposición. Materia vegetal. Fue entonces cuando Hannah empezó a disparar. El primer disparo tomó la delantera. La cabeza del mantoide fue arrancada de un plumazo. El cuerpo permaneció inmóvil un instante, con los reflejos de un insecto aún activos, y luego se desplomó, en una nube de polvo de sangre verde. El segundo disparo llegó antes de que los demás pudieran reaccionar, atravesando la servoarmadura como si estuviera hecha de papel. Francotirador. Uno de ellos gritó por su comunicador. Recibiendo disparos de la en la cresta, apuntaron sus armas hacia el fogonazo de Hannah, pero ella ya se había ido. Los francotiradores humanos no se quedaron en un lugar después del disparo. Se movieron, se reubicaron y volvieron a disparar desde 1900, un ángulo inesperado. El tercer disparo llegó desde su flanco derecho, el cuarto desde atrás de ellos. Tiros imposibles desde posiciones que deberían haber estado vacías. Los mantoides giraban en círculos, disparando a los fantasmas mientras su formación se desintegraba. Fue entonces cuando explotaron los explosivos de Day. Las formaciones cristalinas alrededor del cañón llevaban días minadas con cargas. Cuando el día los desencadenó, todo el paisaje cambió. Los muros se derrumbaron bloqueando las rutas de escape. Lanzas de cristal cayeron desde arriba, inmovilizando a los alienígenas contra el suelo. El cañón se convirtió en un lugar de muerte. Terreno, sin salida. El capitán Quan y su equipo se movían a través del caos como sombras. Conocían cada roca, cada cueva, cada escondite. Los extraterrestres luchaban a ciegas en un entorno que los humanos habían convertido en un arma. En órbita, Tecore vio cómo su primera oleada desaparecía de la pantalla del escáner. 50 cazadores profesionales desaparecieron en menos de 10 minutos. ¿Qué pasó ahí abajo?, preguntó. Desconocido, respondió Crexa, su voz temblorosa. Perdimos contacto inmediatamente después de los primeros disparos. Ningún superviviente respondió a la comunicación. A Teore se le heló la sangre, pero siguió adelante. Envía la segunda oleada. 100 sapirianos, con armas pesadas. Arrasaron toda la zona. La segunda caída fue más grande, más violento. Las tropas de choque zafiranas atacaron el terreno con suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad. Avanzaron en formación, cañones de energía que cargaban el aire con luz mortal. Nada podría sobrevivir a su ataque. Nada excepto humanos, que se negó a seguir las reglas de la guerra. Jun había estado ocupado mientras la primera oleada moría. Su equipo improvisado de tecnología alienígena recuperada se había infiltrado en la red de comunicación cefiriana. Les proporcionó coordenadas falsas, sus sistemas de puntería. En lugar de alcanzar posiciones humanas, sus armas pesadas impactaron terreno vacío y su propio equipo abandonado. Mientras tanto, los humanos se movían por cuevas subterráneas que los extraterrestres desconocían.
Los túneles excavados por las especies nativas conectaban todo el sistema de cañones, que parecían posiciones de combate separadas. En realidad, formaban parte de una única fortaleza interconectada. Los zafiranos avanzaron hacia lo que creían que era una zona conquistada. En cambio, entraron en un campo de exterminio cuidadosamente preparado, explosivos ocultos en formaciones de cristal, posiciones de francotiradores que ofrecían líneas de fuego perfectas, trampas químicas que volvieron su propia tecnología contra ellos. Pero la peor parte fueron los propios humanos. El capitán Quan apareció detrás un grupo de soldados zafirianos como un fantasma, su cuchillo de combate, hecho de metal alienígena afilado, cortando las juntas de la armadura con precisión quirúrgica. Cuando se dieron cuenta de que estaba allí, 3 de ellos ya estaban muertos. Lanzaron granadas hechas con cargas mineras en 1930. Sus formaciones. Las explosiones fueron más pequeñas que las de munición militar, pero perfectamente ubicadas para causar el máximo daños. Los soldados alienígenas se encontraron sepultados bajo toneladas de escombros de cristal o aislados de sus unidades de apoyo. Nariz se movía como una sombra, inyectando agentes paralizantes derivados de plantas locales en la piel alienígena expuesta. Guerreros que habían estado luchando momentos antes, de repente no pudieron mover sus extremidades, cayeron indefensos mientras la batalla continuaba a su alrededor. El rifle de Hannah hablaba desde distancias imposibles. Disparos que rodeaban obstáculos, balas que parecían cambiar de dirección en pleno vuelo. Cada vez que apretaba el gatillo, eliminaba a otro comandante alienígena, del campo de batalla. Y a través de todo esto, Jun orquestó la guerra electrónica, la comunicación alienígena, los sistemas alimentaron con información falsa y atacaron a computadoras que apuntaban a fuerzas amigas. Los trajes ambientales fallaron en la atmósfera tóxica del planeta. La segunda ola duró 18 minutos. Desde en órbita, Decore vio desaparecer otras 100 señales. Desde sus pantallas, 2/3 de sus fuerzas habían desaparecido, y aún no había sufrido ninguna baja humana. «Señor», dijo Crexa, en voz baja, «quizás deberíamos retirarnos». «¿Con qué?». Decore espetó. «Nos hemos comprometido todo. Si nos vamos ahora, los acreedores nos matarán de todos modos». Él estaba correcto. El dinero prestado para financiar esta expedición tuvo que ser devuelto con intereses. El fracaso significaba la muerte para todos los de su tripulación. «Envíen todo», ordenó a las fuerzas restantes. Orbital primero el bombardeo, luego el asalto terrestre, quemar toda la zona hasta dejarla en cristales y... necesario. La oleada final fue desesperada y total. Quedaban 80 mercenarios. Cayó de la órbita tras una cortina de fuego energético. El sistema de cañones desapareció bajo el ataque. Formaciones, cristalinas derritiéndose en charcos de mineral sobrecalentado. Nada podría sobrevivir a ese nivel de destrucción, excepto los humanos. Ya no estaban en el cañón. Mientras los extraterrestres luchaban contra sombras y explosiones, el capitán Quan, el equipo se había trasladado a su verdadero objetivo, la instalación minera al otro lado de la cordillera. El lugar donde se encontraban los El Consorcio había estado extrayendo los recursos del planeta y destruyendo los hábitats nativos. El hackeo de Jun les había dado acceso completo a los sistemas de la instalación. Tintes. Los explosivos ya estaban instalados en todo el complejo. Nari había contaminado el suministro de agua con agentes que harían que el área inhabitable para especies alienígenas. Ana había eliminado a los equipos de seguridad de rangos que nunca vieron venir, y el capitán Quan había registrado todo. Cuando las fuerzas supervivientes de Moore finalmente llegaron a las ruinas humeantes del cañón, encontraron una comunicación. Una baliza transmitía en todas las frecuencias. El mensaje era simple y aterrador. El rostro del capitán Quan apareció en la pantalla, tranquila y profesional. Detrás de él, la instalación minera ardía en una columna de fuego visible desde la órbita. Les habla el capitán Quan de la República de Corea.
Fuerzas especiales. La operación minera en Kepler 442b ha sido cancelada. El personal ha sido evacuado sano y salvo. Las instalaciones han sido destruidas para prevenir. Se celebró una reunión de emergencia. En el nivel más profundo de la estación Omega, lejos, de miradas indiscretas y dispositivos de escucha. Representantes de todos los gremios mercenarios más importantes de la galaxia estaban sentados alrededor de una enorme mesa, con rostros sombríos. Luz artificial. Joel estaba de pie a la cabecera de la mesa. Sus rasgos elianos marcados por cicatrices se volvieron aún más aterradores por los informes recientes. El veterano comandante había luchado en más batallas que la mayoría de las especies tenían años de vida. Nunca antes había convocado una reunión de emergencia. El fracaso de Techaur no fue un accidente, comenzó, su voz resonando en la cámara de metal. Era el 15 PUO y mercenario. Compañía que intentó colaborar con fuerzas especiales, humanas el año pasado. Los resultados siempre son los mismos. Alrededor del mesa, los rostros de los extraterrestres mostraban diversas expresiones de miedo, ira e incredulidad. Algunos aún creían en las historias eran exageradas. Otros habían perdido amigos y tripulaciones por operaciones humanas. Imposible, gruñó Vexar, un kriliano enorme cuya piel roja mostraba las cicatrices de 100 campañas. Los humanos son blandos, débiles, mueren por cosas que apenas rozan a los guerreros reales. Jaxwell activó una pantalla holográfica sobre la mesa. Imágenes de flotas mercenarias aparecieron en el aire, naves retorcidas formando esculturas de metal, instalaciones reducidas a cráteres humeantes, cadáveres que jamás serían recuperados. Dígale eso a los 300 guerreros que intentaron capturar a 5 humanos en el asteroide 47b, Jaxwell dijo en voz baja. Díselo a los Crimson Raiders, que perdieron toda su flota por culpa de un solo infiltrado humano. Díselo a los cazadores del vacío que rastrearon a las fuerzas especiales humanas hasta la nebulosa del torbellino y nunca regresaron. Imágenes desplazadas que muestran grabaciones de batallas de supervivientes. Humanos moviéndose por terrenos imposibles. Humanos sobreviviendo en entornos que deberían haberlos matado en minutos. Humanos que convierten armas alienígenas en instrumentos propios. Destrucción. El patrón es consistente en todos encuentros. Jax también continuó. Las unidades de fuerzas especiales humanas son pequeñas, normalmente de 5 a 10 personas. Parecen estar equipados con armamento militar estándar. Nada que deba amenazan a las compañías mercenarias profesionales. Sin embargo, alcanzan índices de victoria inexplicables. Sid Ara, una reina mantoide cuya colmena controlaba las rutas de navegación a lo largo del borde exterior, chasqueó sus mandíbulas, nerviosamente. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? ¿Modificaciones genéticas? ¿Cibernéticas? ¿Mejora? ¿Algún tipo de tecnología extraterrestre? No lo sabemos. La confesión de Joel causó una gran impresión. El ambiente se desborda. Los informes de inteligencia sugieren que son humanos normales. Los análisis de sangre del equipo capturado muestran ADN humano estándar. No hay rastros inusuales. Cibernética detectada. Armas y armaduras estándar, en su mayoría recuperadas de diversas fuentes alienígenas. ¿Y entonces cómo?, preguntó Trelbok, cuya compañía mercenaria cefiriana había perdido la mitad de su fuerza a manos de un equipo humano en el mundo minero de Beta. ¿Cómo 5 seres normales derrotan a fuerzas 100 veces mayores que ellos? Jackson cambió la pantalla para mostrar informes de análisis táctico. No. Luchan como otras especies. La mayoría de las doctrinas militares alienígenas siguen patrones predecibles. Establecen superioridad y controlan posiciones clave. Eliminar fuerzas enemigas mediante potencia de fuego o número superior. La pantalla mostraba una típica formación de batalla alienígena. Líneas ordenadas de soldados y armas pesadas, posicionadas para efecto máximo. Estructuras de mando protegidas, tras la fuerza principal.
Humanos. Ignoran estos patrones. Usan la movilidad en lugar de posiciones estáticas. Tratan el entorno como un arma en lugar de un obstáculo. Lo más importante es que estudian a sus enemigos y adaptan sus tácticas en tiempo real. Nuevas imágenes. Aparecieron soldados humanos, moviéndose entre formaciones alienígenas como fantasmas. Explosiones, que convirtieron las posiciones defensivas en trampas mortales. Interceptaciones de comunicaciones que mostraron a las fuerzas humanas nuevos planes alienígenas. Antes de 1900 que los extraterrestres los ejecutaran. Hay más, dijo Jaxwell, su voz bajando más. Los informes sugieren que las fuerzas especiales humanas se vuelven más peligrosas cuando están heridas o acorraladas. En lugar de buscar atención médica o retirarse, continúan luchando con mayor eficacia. Murmullos de incredulidad resonaron en la mesa. Todas las especies conocidas se volvieron menos eficaz en caso de lesión. El dolor y la pérdida de sangre reducían la capacidad de combate. Era una ley fundamental de la guerra. Tengo una grabación del sargento Kreggs del 15º Regimiento de Cazadores Mantoides. Continuó Jaxwell. El equipo se encontró con fuerzas humanas en el mundo helado de Titán 7. Muéstrales, Kreggs. Un mantoide con cicatrices dio un paso al frente. Su exoesqueleto mostraba las marcas de la congelación y las armas de energía. Sus ojos compuestos estaban atormentados por recuerdos que no podía olvidar. Estábamos rastreando una célula humana que había estado alterando. Operaciones del sindicato. Kreggs empezó con una voz apenas susurrante. 5 objetivos. Contrato de eliminación estándar. El planeta era perfecto para nosotros. Menos 200 de grano, atmósfera tóxica, sin refugio para cientos de kilómetros. Hizo una pausa, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Los acorralamos en un sistema de cañones, sin rutas de escape. Los superamos en número 10-1. Teníamos trajes ambientales diseñados para el frío. Llevaban equipo humano estándar que debería haber fallado en esas temperaturas. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. El primer humano murió ese día. 3. Explosión de energía en el pecho. Debería haber desmoralizado a los demás. En cambio, se volvieron más agresivos. Empezaron a tomar riesgos que deberían haberlos matado. La voz de Kreggs se volvió más baja. Para el 7º día, habíamos perdido a la mitad de nuestro equipo. Los humanos vivían en cuevas de hielo que excavaron con sus propias manos, comiendo plantas locales que deberían haber sido venenosas, usando nuestra propia tecnología de rastreo en nuestra contra. Se detuvo. No pude continuar ni un momento. El día 12, dejaron de correr y comenzaron a cazarnos. 4 humanos rastreando, 23 cazadores profesionales de mantoides a través de un terreno que conocíamos mejor que nuestros propios mundos colmena. El silencio se prolongó hasta... Otro extraterrestre se movió incómodo. ¿Qué pasó?, preguntó Citara. ¿Ellos ganaste?, dijo Craig simplemente. 23 de nosotros entramos en esas cuevas. Salí solo. Ellos humanos me dejaron vivir para contar la historia. Dijeron que querían que todos supieran lo que pasó cuando los extraterrestres amenazaron a los humanos intereses. Joel desactivó la pantalla. Esto no es un caso aislado, incidente. Todos los mercenarios supervivientes cuentan historias similares. Humanos que se adaptan a entornos imposibles. Humanos que se fortalecen cuando sus compañeros mueren. Humanos que convierten cualquier desventaja en una ventaja táctica. Bexar dio un puñetazo enorme sobre la mesa. Hablamos de 5 unidades derrotando a fuerzas del tamaño de un ejército. Es imposible. La evidencia sugiere lo contrario. Joel activó otra pantalla que muestra registros financieros. El año pasado, las compañías de seguros han pagado más de 1.000 millones de créditos en reclamaciones relacionadas con encuentros humanos. Las compañías navieras han desviado el comercio, rutas para evitar sistemas con presencia humana.
3 grandes corporaciones han abandonado operaciones rentables en lugar de que enfrentar la oposición humana. Las cifras eran asombrosas. Sectores enteros de la economía galáctica estaba siendo reconfigurada por el miedo a las unidades militares humanas. ¿Qué quieren?, preguntó Silket, un Borgón mejorado cibernéticamente cuya compañía se especializaba en la guerra corporativa. Créditos, territorio, influencia política. Eso es lo más inquietante, Joel, respondió. Parece que no quieren nada que entendamos. La mayoría de las unidades encontradas protegen especies primitivas, de la explotación, detener las operaciones mineras que amenazan los ecosistemas locales, prevenir las incursiones esclavistas en mundos subdesarrollados. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asimilaran. Luchan por principios, no por lucro. Eso los hace completamente impredecibles e infinitamente más peligrosos que cualquier fuerza mercenaria. La reunión se prolongó durante horas mientras los representantes compartían sus propias experiencias y pérdidas. Historias de unidades humanas que aparecen sin previo aviso. Batallas que deberían haber sido victorias fáciles, se convierten en masacres. Sobrevivientes, que difundieron advertencias por todo el submundo criminal. Al final, la decisión fue unánime. Con vigencia inmediata, Joel anunció que todos los gremios miembros tienen prohibido aceptar contratos que involucren a humanos, fuerzas especiales. Cualquier mercenario que se encuentre con humanos en combate recibe la orden de retirarse inmediatamente. El incumplimiento resultará en la expulsión de la protección del gremio. La nueva política se transmitió a través de Galaxia en cuestión de horas. Desde los mundos centrales hasta el borde exterior, mercenarios, las empresas recibieron el mismo mensaje. Los humanos estaban fuera de su alcance. El riesgo era demasiado altas. Las bajas son demasiado seguras. En cantinas y escondites criminales de todo el país, espacio conocido, se corrió la voz. Se había establecido una nueva regla en la comunidad mercenaria. Podías luchar contra cualquiera en el Galaxia y tener una posibilidad de supervivencia. Pero no los humanos. Nunca los humanos. Los mercenarios astutos ya habían aprendido la lección. Los desesperados estaban a punto de descubrirla por las malas. Y los clientes corporativos que aún creían que el dinero podía resolver sus problemas humanos, estaban a punto de enfrentarse a una terrible verdad. Cuando los mercenarios se negaron en la lucha, las corporaciones tuvieron que manejar el problema ellas mismas. Estaban a punto de aprender por qué los profesionales habían cedido. Las fuerzas especiales humanas no solo derrotaron a sus enemigos, se aseguraron de que todos supieran qué les sucedía a quienes se les opuso. El miedo se había convertido en su arma más efectiva, extendiéndose por la galaxia más rápido de lo que cualquier flota podría. Viajes. El mensaje era simple y claro: dejar a los humanos en paz o enfrentar el consecuencias. No hubo término medio. No hubo negociación. No hubo solo había victoria o derrota total. Y los humanos siempre encontraban la manera de ganar. El jefe de seguridad corporativa Sark intervino. El centro de mando del GMS Dominator, estudiando las exhibiciones tácticas con frío cálculo. A diferencia de los mercenarios fallidos que vinieron antes, él comandaba una verdadera fuerza militar. 300 soldados de élite, equipo de última generación, apoyo orbital, todo lo necesario para resolver el problema humano de una vez por todas. Los mercenarios fracasaron porque les falta disciplina, les dijo a sus oficiales reunidos. Piensan como criminales, no como soldados. Les mostraremos cómo los profesionales gestionan las amenazas insurgentes. El Consorcio Minero Galáctico finalmente decidió utilizar sus propias fuerzas. Después de que 15 compañías mercenarias no lograron eliminar al equipo del Capitán Quan, la corporación dejó de jugar. Querían resultados y estaban dispuestos a pagar cualquier precio para obtenerlos. Que la fuerza era la unidad militar más avanzada que el dinero podía comprar. Soldados reclutados entre las élites militares alienígenas.
armas capaces de atravesar el blindaje de naves espaciales, trajes de poder que sobreviven a ataques nucleares directos, táctico, sistemas de IA capaces de procesar millones de escenarios de batalla en segundos. Inteligencia informa que 5 humanos, operando desde la región montañosa cercana a la instalación minera destruida, informó su segundo al mando, el coronel Beltar. Equipo estándar de fuerzas especiales. No se detectaron armas pesadas. Sara sintió. Empezaremos con la nave orbital. Bombardea para expulsarlos de su escondite. Luego, despliega 3 oleadas de fuerzas terrestres para eliminar a los supervivientes. Fácil. Una fuerza abrumadora directa. Lo que no sabía era que sus comunicaciones habían sido comprometidas por semanas. Jun se agazapó en su búnker oculto, observando cómo los datos tácticos alienígenas se desplazaban por sus monitores improvisados. El especialista en tecnología humana había construido su equipo con piezas de desguace y tecnología alienígena robada. Parecía chatarra, pero podría descifrar el cifrado de grado militar en minutos. Planean un bombardeo orbital de los sectores 7 de la red a las 12, informó a través del canal seguro del equipo. 300 soldados en el poder blindados, armas pesadas y apoyo aéreo. La voz del capitán Quan regresó tranquila y firme. ¿Tiempo de llegada? 6 horas. Perfecto. Sun y Jun deberían estar en sus puestos para entonces. El equipo humano había crecido desde su último compromiso. 2 nuevos, se les habían unido especialistas de otras operaciones. Sun era un experto en infiltración que podía moverse a través del enemigo territorio como un fantasma. Hayan se especializó en la guerra psicológica, usando el miedo como tan efectivos como cualquier arma. También recibieron ayuda inesperada desde dentro de la mina. Min era un ingeniero nacido en Corea, que llevaba 3 años trabajando para el consorcio. Estaba harta de ver cómo las corporaciones alienígenas destruían mundos hermosos para obtener ganancias. Cuando llegó el indecientos equipo del capitán Quan, ella se ofreció a ayudar. «Min, ¿estás lista?», preguntó Quan. A través de su canal encriptado. «Los sistemas automatizados de la instalación están bajo mi control», respondió desde adentro. «El complejo principal. Puedo activar los procedimientos de bloqueo con tu señal». Quan sonrió sombríamente. Los extraterrestres creían que luchaban contra 5 humanos. En realidad, se enfrentaban a 7 más el control sobre su propio objetivo. Para cuando se dieran cuenta de su error, sería demasiado tarde. El asalto corporativo comenzó exactamente como estaba previsto. Rayos de energía descendieron desde órbita, convirtiendo los picos de las montañas en vidrio y derritiendo las formaciones cristalinas en ríos de fuego líquido. El bombardeo fue preciso y devastador. Nada podría sobrevivir en la zona objetivo, excepto que los humanos no estaban en ella. Mientras la inteligencia alienígena se centraba en la región montañosa, el equipo del capitán Quan se había trasladado a su verdadero objetivo, la plataforma de mando orbital que controla el bombardeo, el espacio-estación que coordinaba todas las operaciones del consorcio en este sistema. Sun se había infiltrado en la plataforma 3 días antes. Mientras se desplazaba por los conductos de ventilación y los túneles de mantenimiento, había mapeado cada puesto de control de seguridad y guardia, rotación. Su traje de infiltración podía imitar cualquier fondo, haciéndola invisible para la mayoría de los sensores alienígenas. Cuando el bombardeo comenzó, ella ya estaba en posición. Los equipos de seguridad de la plataforma nunca la vi venir. El sol se movía por la estación como la muerte misma, eliminando guardias con precisión silenciosa. Sus armas eran sencillas. Una espada viro y agentes nerviosos derivados de plantas que crecían en las selvas más peligrosas de la Tierra. Cada corte provocaba una parálisis que se propagaba por los alienígenas. Sistemas nerviosos en segundos. Para cuando las alarmas empezaron a sonar, la mitad de las fuerzas de seguridad estaban muertas o inconscientes. Mientras tanto,
Jun estaba usando su magia electrónica desde la superficie del planeta. Sus herramientas de hacking habían encontrado puertas traseras en los sistemas informáticos de la plataforma. Uno a uno, los sistemas críticos comenzaron a fallar. El soporte vital falló. La gravedad artificial flaqueó. Los sistemas de comunicación se desconectaron. Los comandantes de la plataforma se encontraron librando una guerra en múltiples frentes. Los equipos de seguridad interna buscaban a un infiltrado que parecía desaparecer entre fotogramas de la cámara. Los equipos técnicos lucharon con fallas del sistema que no tenían sentido. Y en algún lugar del planeta de abajo, el bombardeo orbital estaba golpeando montañas vacías, mientras que los objetivos reales permaneció oculto. Informe de estado, exigió Sark a su nave de mando. Contacto desconocido a bordo de la plataforma, respondió Beltar, con la voz tensa. Tensión. Los equipos de seguridad están siendo eliminados por un adversario invisible. Múltiples fallos del sistema en todo el estación. Imposible. Nuestra inteligencia muestra todas las fuerzas humanas en la superficie del planeta. Señor, estoy leyendo fluctuaciones masivas de energía. El reactor principal de la plataforma se está volviendo inestable. Ese fue el golpe maestro de Jun. Mientras todos se concentraban en el infiltrado, había estado sobrecargando silenciosamente los sistemas de energía de la estación. El reactor que mantenía la plataforma. El ataque estaba a punto de convertirse en una bomba enorme. Evacúen a todo el personal, ordenó Sark. Completará la misión desde la superficie. Pero la evacuación ya no era posible. El sol había llegado a las plataformas de acoplamiento y deshabilitaron sistemáticamente todas las cápsulas de escape y lanzaderas. Los extraterrestres quedaron atrapados en una estación que estaba a punto de explotar. Señor. La voz de Beltar era apenas pánico. Controlado ahora. Las plataformas de atraque están selladas. Alguien ha saboteado todos los vehículos de escape. No podemos salir de la plataforma. Sark miró sus exhibiciones con incredulidad. Su plan perfecto, la operación se estaba desmoronando. Los humanos, de alguna manera, habían subido a su plataforma de mando y estaban siendo sistemáticamente destruyéndola desde dentro. ¿Cuántos humanos hay en esa estación?, preguntó. Los sensores muestran. Uno. Un humano se había infiltrado en una estación espacial militar y paralizó una fuerza de 300 soldados. Un humano que usa tecnología alienígena robada y armas improvisadas. Debería haber sido imposible, pero los humanos se especializaron en hacer lo imposible. Parece rutinario. El reactor de la plataforma se volvió crítico 12 minutos después. La explosión fue visible desde 3 sistemas estelares de distancia. Sark. El barco de mando apenas escapó de la explosión, con su casco marcado por los escombros de la estación destruida. 200 de sus soldados murió en la explosión. Los supervivientes quedaron varados en sus barcos, observando impotentes mientras la operación se desmoronaba a su alrededor. En la superficie del planeta, las fuerzas corporativas restantes estaban aprendiendo sus propias y dolorosas lecciones. Day había pasado semanas preparando el campo de batalla con explosivos y trampas. Cuando los soldados alienígenas se desplegaron desde sus naves de desembarco, se encontraron con una pesadilla cuidadosamente orquestada. Las zonas de aterrizaje habían sido minadas con cargas que parecían formaciones cristalinas naturales. Cuando los alienígenas descendieron de sus transportes, el suelo mismo explotó bajo ellos. Una servoarmadura que podía... Las rondas de detención de tanques eran inútiles contra explosivos colocados con precisión que apuntaban a los sellos de las juntas y a los puntos vulnerables. Conexiones. El rifle de francotirador de Hanna hablaba desde distancias imposibles, cada disparo cuidadosamente calculado para causar el máximo impacto psicológico. No apuntó a los soldados al azar. Eliminó primero los oficiales y especialistas, dejando a las tropas restantes confundidas y sin líder. Sus balas parecían venir de todas partes y de ninguna,
alcanzando objetivos que creían estar a salvo detrás de ellas, cubierta. Pero la parte más aterradora fue la guerra psicológica de Hun. El ser humano, el especialista, había estudiado la psicología y la cultura extraterrestres durante años. Sabía exactamente qué era lo que más temía cada especie. La transmisión llegó al comunicador de cada soldado, llenando sus mentes con un terror perfectamente dirigido. Para los mantoides insectoides, utilizó el sonido de sus depredadores naturales. Para los delfinios acuáticos, simulaban ahogarse. Para la cultura guerrera de él, reprodujeron grabaciones de sus antepasados gritando derrotados. Pero lo peor de todo eran sus mensajes sobre la humanidad. Capacidades. Historias de encuentros previos. Descripciones detalladas de lo que les sucedió a los extraterrestres, que lucharon contra fuerzas especiales humanas. Cada palabra fue elegida para crear el máximo miedo y duda. Viniste aquí para luchar contra 5 humanos. Su voz resonó en sus comunicaciones. Pero no estás luchando contra humanos. Estás luchando contra fantasmas. Luchas contra pesadillas que se adaptan a todo lo que intentas. Luchas contra criaturas que se vuelven más fuertes cuando las hieres, y más peligrosas cuando los acorralaron. El ataque psicológico fue más efectivo que cualquier arma. Alienígena, los soldados que habían entrenado durante años comenzaron a entrar en pánico. Algunos arrojaron sus armas y huyeron. Otros apuntaron con sus armas. Sus propios camaradas viendo enemigos por todas partes. Sark vio cómo su fuerza se desintegraba desde la órbita. Profesional, los soldados actuaban como niños asustados. Los guerreros de élite abandonaban sus puestos y huían hacia el desierto. Su operación militar, perfectamente equipada, se había convertido en una ruta. Señor, Beltar informó, con la voz hueca por la derrota. Hemos perdido contacto con el 70% de nuestras fuerzas terrestres. El resto solicita evacuación inmediata. Denegada. Cumplimos la misión. Con respeto, señor. ¿Qué misión? La plataforma está destruida. Nuestra estructura de mando ha desaparecido. Las tropas sobre el terreno están en retirada. Bravo. La sesión de emergencia el Instituto Militar Galáctico había sido llamado pocas horas después del desastre del 1900 consorcio. Representantes de todas las principales potencias militares del espacio conocido se reunieron en las cámaras seguras de Nueva Ginebra, estación. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo, confusión y curiosidad desesperada. El almirante, Trana, de la Fuerza de Defensa Safiran, activó la pantalla holográfica. En el centro de la sala, imágenes de la plataforma orbital destruida llenaban el aire. Metal retorcido y escombros que alguna vez fue la instalación militar más avanzada del sector. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos, dijo. Dijo, con la piel azul pálida por el estrés. 5 humanos derrotaron a una fuerza de 300 soldados corporativos, equipados con la mejor tecnología disponible. Esto ya no es un incidente aislado. Es un patrón que amenaza los supuestos fundamentales de la guerra galáctica. Alrededor de la mesa, los militares, los líderes de una docena de especies se removieron incómodamente. Todos habían recibido informes de sus servicios de inteligencia. Historias que parecían imposibles hasta que fueron respaldadas por grabaciones de sensores y testimonios de sobrevivientes. El general Moxbar de los Marines Imperiales, Geliano, se puso de pie. Sus implantes cibernéticos brillaron mientras accedía. Archivos clasificados. Mis analistas han completado su revisión de cada interacción registrada entre fuerzas especiales humanas y unidades militares convencionales. Los resultados son inquietantes. Aparecieron nuevos hologramas, mostrando estadísticas de batalla e informes de bajas, números que no tenían sentido según la doctrina militar establecida, en 43 enfrentamientos separados durante los últimos 18 meses. Las fuerzas especiales humanas. Las unidades han logrado un 100% de éxito en sus misiones. El promedio de bajas humanas,
Por enfrentamiento 0,7 efectivos. Bajas enemigas promedio. 78% de fuerzas desplegadas. El silencio en la sala era absoluto. Estas cifras sugieren niveles de efectividad en combate que superan nuestros mejores modelos teóricos. Moxbar continuó. O nuestra inteligencia es... Estamos completamente equivocados sobre las capacidades humanas, o nos enfrentamos a algo sin precedentes en el ámbito militar galáctico. Historia. El almirante Nextul de la Flota de Defensa del Consorcio activó su propia pantalla. Estuve presente durante la operación Kepler 442b. Vi a un solo humano infiltrada para desactivar una plataforma orbital completa, usando solo equipo recuperado y tácticas improvisadas. Ella se movieron a través de nuestros sistemas de seguridad como si no existieran. La imagen mostró la ruta de infiltración de San a través de la plataforma. Caminos imposibles a través de sistemas de ventilación demasiado pequeños para la mayoría de las especies. Puntos ciegos de seguridad que no deberían haber existido. Rotaciones de guardia que habían sido previstas y explotadas con precisión quirúrgica. La técnica el análisis es aún más preocupante. A continuación dijo: su equipo no muestra ningún avance. Tecnología, equipo militar humano estándar, algunos de ellos con décadas de antigüedad. Modificados componentes alienígenas que deberían ser incompatibles con la fisiología humana. Sin embargo, de alguna manera logran resultados que los mejores especialistas no pueden explicarlo. Coronel Bashton de la Guardia de la Colmena, Emetoid chasqueó las mandíbulas nerviosamente. Mi gente siempre se ha enorgullecido de ser los mejores cazadores de la galaxia. Nosotros pueden rastrear presas a través de años luz y sobrevivir en cualquier entorno, pero los humanos nos persiguen. Activó las grabaciones del incidente del Titan 7. Granulado. Las imágenes mostraban soldados humanos moviéndose a través de cuevas de hielo que deberían haber sido inhabitables. Su equipo era claramente inadecuado para las condiciones, pero prosperaron mientras los cazadores profesionales de mantoides morían a su alrededor. No solo se adaptan a entornos hostiles, dijo Bashen, dominarlos. Vuelven nuestros propios territorios de caza en nuestra contra. Hemos perdido 3 compañías de exploración enteras intentando rastrear unidades humanas. Los supervivientes, siempre, informan lo mismo. Humanos que parecían saber lo que íbamos a hacer antes de... Lo hizo. La reunión continuó durante horas mientras los líderes militares compartían sus experiencias y miedos. Historias de unidades humanas que aparecen sin previo aviso en instalaciones supuestamente seguras. Batallas que no siguió ninguna doctrina, táctica reconocible y, sin embargo, logró resultados imposibles. Equipos que funcionaban de maneras que violaban las leyes conocidas de la física. Pero los informes más inquietantes vinieron de especialistas en guerra psicológica. Dr. Katmar de la Armada de Delphinian Inteligencia mostró escáneres cerebrales de soldados alienígenas capturados que habían luchado contra fuerzas humanas. El daño neurológico es diferente a todo lo que hemos visto antes. Estos sujetos muestran patrones traumáticos consistentes con encontrarse con algo que sus mentes no puede procesar. Los escáneres revelaron cerebros extraterrestres que literalmente se reconectaban para evitar recuerdos de encuentros humanos. Las vías neuronales se cierran para prevenir un colapso psicológico. En algunos casos, centros de memoria enteros habían sido dañados por experiencias demasiado traumáticas para integrarlas. La guerra psicológica humana no solo debilita la moral del enemigo, Keitar explicó, cambia fundamentalmente la forma en que las mentes alienígenas procesan el combate. Situaciones. Los supervivientes se vuelven incapaces de luchar eficazmente contra cualquier enemigo, no solo contra los humanos. El miedo se extiende a través de las unidades militares como una plaga. El almirante Trancala pidió orden mientras la discusión amenazaba con descontrolarse. Pánico. Necesitamos soluciones, prácticas, no solo análisis. ¿Cuáles son nuestras opciones para afrontar esta amenaza?
3 respuestas revelaron la profundidad del pensamiento militar alienígena, una potencia de fuego abrumadora y una tecnología superior, ventajas numéricas. Todos los enfoques tradicionales que habían dominado la guerra galáctica durante milenios. Pero el general Serit del cuerpo cibernético Borgan había estudiado el problema más profundamente. Los enfoques convencionales ya han fracasado. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace fuerzas especiales humanas diferentes de cualquier otra unidad militar en el espacio conocido? Activó una comparativa análisis que muestra las tácticas humanas frente a la doctrina militar alienígena estándar. Las diferencias eran marcadas y reveladoras. La mayoría de las especies galácticas siguen patrones predecibles en la guerra. Establecer superioridad mediante ventajas tecnológicas o numéricas. Controlar terrenos y recursos clave. Eliminar al enemigo. Fuerzas. Mediante la confrontación directa. Estas estrategias se han perfeccionado durante miles de años de guerra interestelar. Conflicto. La pantalla cambió para mostrar enfoques tácticos humanos. Los humanos ignoran estos patrones, se aplican por completo. Utilizan la movilidad en lugar de la defensa estática. Abordan cada elemento del campo de batalla como arma potencial. Y lo más importante, estudian a sus enemigos y adaptan sus métodos en tiempo real. Nuevas imágenes. Apareció mostrando unidades humanas modificando su equipo en plena batalla. Armas reconfiguradas para alienígenas específicos. Vulnerabilidades. Sistemas de comunicación pirateados y puestos en contra de sus operadores. Medioambiental peligros convertidos en armas mediante la aplicación creativa de la física básica. Pero la diferencia más significativa, CERT continúa, es psicológico. Otras especies luchan por alcanzar objetivos militares. Los humanos luchan para ganar. Ella distinción puede parecer menor, pero las implicaciones son profundas. Demostró grabaciones de soldados humanos que siguen luchando a pesar de heridas que incapacitarían a la mayoría de los extraterrestres. Táctico decisiones que priorizaban el éxito de la misión sobre la supervivencia personal. Una disposición a sacrificar lo individual ventajas para la eficacia del equipo que parecían casi patológicas para los observadores extraterrestres. No, se conforman con las bajas, dijo Serit en voz baja. Las utilizan. Los humanos heridos se vuelven más peligrosos, no menos. Los humanos acorralados se vuelven impredecibles. Los humanos superados en número se vuelven creativo. Cada desventaja se convierte en una herramienta para la victoria. Las implicaciones se hundieron. Lentamente. Los líderes militares alienígenas se enfrentaban a una verdad fundamental que desafiaba todo lo que pensaban. Sabían de guerra. Los humanos no luchaban como cualquier otra especie de la galaxia. Luchaban como algo completamente nuevo. ¿Recomendaciones?, preguntó el almirante Táncala. Las respuestas fueron unánime y perturbador. Evite la confrontación directa a toda costa. General Moxbar dijo que las fuerzas especiales humanas son demasiado pequeñas y móviles para los métodos de detección convencionales, demasiado adaptables para contramedidas estándar, demasiado impredecibles para una planificación táctica efectiva, implementar protocolos de exclusión. El coronel Bastón agregó, cualquier sistema con presencia confirmada de fuerzas especiales humanas debe clasificarse como fuera de límites para operaciones militares. El riesgo de enfrentamiento es demasiado alto. Redirigir la investigación militar se orienta hacia medidas defensivas, sugirió el Dr. Katmar. Enfoque. En la detección y la evasión, más que en la confrontación, necesitamos saber dónde están para poder mantenernos alejados de ellos. Las recomendaciones finales se recopilaron en un documento clasificado que transformaría el pensamiento militar en todo el mundo galaxia. Por primera vez en la historia registrada, se abandonaba toda una clase de guerra, no porque fuera ineficaz, pero porque el enemigo era demasiado peligroso para combatirlo. En cuestión de semanas,
Los nuevos protocolos se difundieron en las milicias y centros de entrenamiento del espacio, conocido. Los jóvenes oficiales aprendieron sobre las fuerzas especiales humanas de la misma manera que las generaciones anteriores habían aprendido sobre los desastres naturales, algo que hay que anticipar, preparar y evitar a toda costa. Pero ellos cambios fueron más profundos que la doctrina militar. El equilibrio de poder galáctico. La situación estaba cambiando a medida que las corporaciones y los gobiernos se dieron cuenta de que los humanos podían proteger cualquier cosa que eligieran defender. Las rutas comerciales se modificaron para evitar sistemas con presencia humana. Se abandonaron las operaciones mineras para evitar el riesgo de contaminación humana. Interferencia. Sectores enteros de la economía se reorganizaron en torno al simple hecho de que los humanos iban en serio. En el submundo criminal, la lección era más simple y directa. El viejo Traxiano en su puesto de cantina habían visto lo que se avecinaba meses atrás. Los criminales inteligentes se mantenían alejados de todo lo que involucrara a humanos. Desesperados estos, fueron excelentes ejemplos para la siguiente generación de mercenarios. El capitán Quan y su equipo recibieron nuevas órdenes. A pocos días de la operación Kepler 442b, se necesitaba otro planeta. Protección. Otra especie nativa requería tutela humana.